Santa Brígida nació en Upies, Suecia, el 14 de junio de 1303. En ese momento el cura de Rasbo, don Benito, oraba por un feliz parto de la señora Ingeborge. Súbitamente se encontró envuelto en una nube luminosa en la cual se le apareció la Santísima Virgen, diciéndole: una niña ha nacido en Verge y se oirá su voz por todo el mundo. Brígida tuvo la dicha de nacer en una familia que tenía como herencia de sus antepasados una gran religiosidad. Sus abuelos y bisabuelos fueron en peregrinación hasta Jerusalén y sus padres se confesaban y comulgaban todos los viernes, y como eran de la familia de los gobernantes de Suecia y tenían muchas posesiones, empleaban sus riquezas en construir iglesias y conventos y en ayudar a cuanto pobre encontraban. Su padre era gobernador de la principal provincia de Suecia. De niña su mayor gusto era oír a su mamá leer vidas de santos. Cuando apenas tenía 6 años tuvo su primera revelación. Se le apareció la Santísima Virgen a invitarla a llevar una vida santa, totalmente del agrado de Dios. En adelante las apariciones celestiales serán frecuentísimas en su vida, hasta tal punto que ella llegó a creer que se trataba de alucinaciones o falsas imaginaciones. Pero consultó con el sacerdote más sabio y famoso de Suecia y él, después de estudiar detenidamente su caso, le dijo que podía seguir creyendo en esto, pues eran mensajes celestiales. A los 13 años asistió a un sermón de Cuaresma, predicado por un famoso misionero. Este santo sacerdote habló tan elocuentemente acerca de la pasión y muerte de Jesucristo, que Brígida quedó totalmente entusiasmada por nuestro Redentor. En adelante su devoción preferida será la de Jesucristo crucificado. Un día, rezando con todo fervor delante de un crucifijo muy chorreante de sangre, le dijo a nuestro Señor: ¿quién te puso así? Y oyó que Cristo le decía: los que desprecian mi amor. Los que no le dan importancia al amor que yo les he tenido. Desde ese día se propuso hacer que todos los que trataran con ella amaran más a Jesucristo. Su padre la casó con Uelef, hijo de otro gobernante. Tuvieron un matrimonio feliz que duró 28 años. Sus hijos fueron 8, 4 varones y 4 mujeres. Una de sus hijas fue Santa Catalina de Suecia. Uno de sus hijos fue religioso. Otros 2 se portaron muy bien y Carlos fue un pícaro que la hizo sufrir toda la vida. Solo a la hora en que él se iba a morir logró la santa con sus oraciones que él se arrepintiera y pidiera perdón de sus pecados a Dios. 2 de sus hijas se hicieron religiosas y otra fue la oveja negra de la familia que con sus aventuras nada santas martirizó a la buena mamá. Fue pues, una familia como tantas otras, con personas buenas y otras que hace sufrir. Brígida era una dama principal de las que colaboraban con los reyes de Suecia. Pero en el palacio se dio cuenta de que se gastaba mucho dinero en lujos y comilonas y se explotaba al pueblo. Quiso llamar la atención a los reyes, pero estos no le hicieron caso. Entonces pidió permiso para irse con su esposo en peregrinación a Santiago de Compostela. En el viaje, Uelef enfermó gravemente. Brígida oró por él y en un sueño se le apareció San Dionisio para decirle que se le concedía la curación, con tal que se dedicara a una vida santa. El marido curó y entró de monje cisterciense, donde unos años después murió santamente. En una visión oyó que Jesús crucificado le decía: yo en la vida sufrí pobreza y tú tienes demasiados lujos y comodidades. Desde ese día Brígida dejó todos sus vestidos elegantes y empezó a vestir como la gente pobre. Ya nunca más durmió en camas cómodas, sino siempre sobre duras tablas. Y fue repartiendo todos los bienes entre los pobres de manera que ella llegó a ser también muy pobre. Con su hija Santa Catalina de Suecia se fue a Roma y en esa ciudad permaneció 14 años, dedicada a la oración, a visitar y ayudar enfermos, a peregrinar como orante muchos santuarios y a dictar sus revelaciones, que están contenidas en 8 tomos muy interesantes, tan estimadas en su tiempo, que los sacerdotes las leían a los fieles en misa. Sufrió muy fuertes tentaciones de orgullo y sensualidad.
Desde Roma escribió a muchas autoridades civiles y eclesiásticas y al mismo sumo pontífice, que en ese tiempo vivía en Avignon, Francia, corrigiendo muchos errores y repartiendo consejos sumamente provechosos. Sus avisos sirvieron enormemente para mejorar las costumbres y disminuir los vicios. Por inspiración divina fundó la comunidad de San Salvador. El principal convento, en la capital de Suecia, con 60 monjas, se convirtió en el centro literario más importante de su nación en aquella época. Con el tiempo llegó a tener 70 conventos en toda Europa. Se fue a visitar los santos lugares donde vivió, predicó y murió nuestro Señor Jesucristo. En Tierra Santa. Parecía vivir en éxtasis todos los días. Allí recibió continuas revelaciones acerca de cómo fue la vida de Jesús, contenidas en uno de los tomos. Al volver de Jerusalén se sintió muy débil y el 23 de julio de 1373, a la edad de 70 años murió en Roma con gran fama de santidad. A los 18 años de su muerte, fue canonizada por el sumo pontífice. Santa Brígida, te rogamos nos alcances del Señor, la perseverancia diaria para rezar estas oraciones por las santas llagas de Jesucristo. Tráenos de su divina misericordia el privilegio de meditarlas y su aprovechamiento espiritual. Intercede ante el Señor para que disfrutemos con gozo de las promesas que contienen, por mediación de nuestra Santísima Madre. Amén.